Hola mis queridos amigos, espero se encuentren bien. Bueno, aquí les estoy haciendo un videito. Lo que pasa es que no pude grabar en el gimnasio porque empezó a llegar gente. Entonces, bueno, no quiero incomodar a nadie. Entonces, aquí les voy a mostrar un poquito la rutina que hice. Eh, Estoy trabajando mucho con elíptica, estoy fortaleciendo mucho mis músculos. Los músculos han crecido definitivamente. Así que bueno, el trabajo definitivamente se nota. En esta ocasión, ahora que termine aquí y me salga, quiero mencionarles un temita que nos afecta a todos los que hemos emigrado y que desafortunadamente nuestras familias y cercanos piensan que porque ya estamos en otro país, estamos haciendo los millones. Así que bueno, y nos ven como un cajero automático. Así que bueno, quédate conmigo y ya te explico de qué se trata. Hola mis queridos amigos, una feliz noche. Bueno, nuevamente desde aquí, desde mi piscina personal. Gracias por acompañarme un ratico para hacer ejercicios y quiero mencionar un tema muy especial, especialmente para esas personas que están fuera del país, para esas personas que hemos emigrado y que nosotros sabemos lo difícil y lo duro y lo solitario que es vivir en otro país sin nuestra familia y sin nuestros amigos, donde desafortunadamente amigos, familia, se aprovechan de estas circunstancias y empiezan a pedirte dinero sin son ni ton, donde empiezan a verte como si tú fueras un bendito cajero automático. Para todos esos que hemos estado en esa circunstancia y precisamente que han abusado de nuestra nobleza y de nuestra soledad, este video es para usted. Le voy a contar una historia que le pasó al amigo de un amigo. Le pasó al amigo de un amigo y les cuento que este joven divino se fue de su país, emigró obviamente a otro país, se fue sin familia, sin amigos, literalmente pues en cuanto a conocidos, no tenía absolutamente nada, dejó todo acá, su trabajo, sus comodidades. Y entonces empieza a hacer su vida como todos nosotros, como todos los inmigrantes, a conocer gente, a estudiar, a rentar un cuarto, a buscar un trabajo. No has tenido ni un mes que estás fuera del país y ya empieza. A todo el mundo le empieza a doler hasta las uñas cuando tienen a un familiar fuera del país. Así que escucha esta historia para que de aquí en adelante, cuando sus familiares o sus amigos empiecen a pedirle plata, piénselo 2 y 3 veces antes de usted estar acolitando a mediocres y gente que no desea progresar y que no desea estudiar. ¿Cómo le parece? Saquen las crispetas, empezó el chisme. ¿Cómo les parece que este muchacho tenía un sobrino? Y obviamente nosotros con esa bendita, ese romanticismo que tenemos nosotros de que, ay, es que yo lo tuve, es que a mí no me pasó, es que a mí no me dieron las opciones, le empezó a decir el sobrino, ay tío, mire, es que yo quiero estudiar. Y el tío escasamente tenía para sobrevivir él mismo y bueno, empezó el tío a romantizar su idea, ay, es que yo no tuve quien me apoyara, yo no tuve quien me diera estudio, ¿sí? Todas esos romances tontos que tenemos nosotros cuando estamos fuera de nuestro país, por precisamente sentirnos tan solos, que como que se nos nubla la cabeza y no pensamos bien. Le cuento que ese muchacho empezó a financiarle una supuesta carrera de fisioterapia a su sobrino. Fueron casi 3 años o un poquito más que él dice que empezó a mandar, imagínese, hace más de 6 años atrás, casi 1 millón o un poquito más de 1 millón de pesos. Y esta persona, yo le decía, pero tú ¿por qué le mandabas tanto dinero? Y él decía, no, Lore, es que yo
siguiendo romantizando nuestras ideas pobres, porque eso es mentalidad de pobreza con la que nos han criado. Lore, es que yo no tuve la oportunidad, a mí nadie me apoyó, yo no tuve estudio, bla, 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 bla. Entonces, él en su afán de que su sobrino estudiara y que tuviera una bonita vida, así como lo que un conocimiento y un buen estudio nos puede dar, y que él no tuvo esa opción, empezó a mandar dinero. Es más, le dijo al sobrino, no trabaje, para que se concentre en sus estudios. Cuando un día, al principio le mandaban fotos, ¿no? Ojo, eso es importante. Ojo con el seguimiento. Si usted decide ayudarle a alguien, ojo con el seguimiento. Para que usted primero no sea víctima de estafa, porque literalmente esto es una estafa que nos hacen a nosotros, porque nos dicen que el dinero es para una cosa y resulta que es para otras cosas. Eso es estafa, es mentira, es robo. Entonces, al principio le mandaban foticos, le mandaban cositas. Y al principio le mandaban fotos, le mandaban como evidencia. Sí, mire tío, aquí estudiamos. Sí, mire tío, hasta uniformado y todo. El muchacho estaba. Cuando después él dejó de recibir fotos, ya no le hablaban tanto del estudio. Y obviamente pues él también tenía su vida, ¿no? Y sus cosas en su país, en el nuevo país donde había llegado. Cuando ve esas cosas, que él de pronto dice que tan raro. Bueno, al final descubrió la mentira. El sobrino nunca estudió, de pronto empezó un poquito, sí, empezó como un poquito, y después dice él que el sobrino le dijo, ay, no, es que, no sé, me aburrí de estudiar eso. Se aburrió, pero eso sí, le seguía sacando dinero cada mes al tío. Ni estudió, ni hizo nada, y de hecho ahorita está en otro país, sin estudios y empezando desde abajo, pudiendo haberla tenido más fácil. Así que mis amigos,